Bien, damos la bienvenida a don Daniel Quijano Ramos, profesor de LIES Puerta Sarquía y miembro presidente de la Asociación Debate Escolar. Bien, perfecto, pues tiene la palabra. Bueno, pues muy buenos días y permítame que añada un poco más a la presentación que el señor presidente acaba de hacer de mí para que puedan situarme en el contexto de la educación andaluza. Yo soy profesor de enseñanza secundaria por la especialidad de Geografía e Historia. Conseguí mi plaza en el año 2014 y durante 3 años previos fui interino del sistema público andaluz y entre medias pasé un curso en Estados Unidos trabajando en un instituto de educación secundaria también cerca de Chicago. Dentro del programa de profesores visitantes de Estados Unidos y Canadá que tiene el Ministerio de Educación español con Estados Unidos y Canadá. Esto me dio la posibilidad de conocer otro sistema educativo. Durante este tiempo he pasado por 5 centros distintos en Andalucía, 2 de ellos en Almería, 1 en Ronda, en Mijas y en Málaga, donde actualmente estoy y soy miembro del equipo directivo de ese centro, del Puerta de la Sarquía, en la Cala del Moral, localidad de Málaga, donde ejerzo las funciones de secretario desde hace 6 cursos ya. Y fuera de mi jornada laboral, pero en contacto estrecho con mi profesión, preparo a futuros docentes en la oposición, en el sistema actual, que también hablaremos de ello ahora, de acceso a la función pública docente y me debo decir que, por suerte, en los últimos años con cierto éxito. También formo parte de varios proyectos que buscan la mejora del fomento de la comunicación lingüística del alumnado, que siempre ha estado tan denostada históricamente en la educación española en general, andaluza en particular. De ese modo soy el secretario de la Liga Nacional de Debate Escolar, que reúne a diferentes entidades y diferentes torneos a nivel nacional, y también soy el subdirector general de Cánova Fundación, que es una entidad donde formamos a jóvenes en oratoria y en debate, tanto en edad escolar como universitaria. Por último, pero no menos importante, también decir que en los últimos cursos he tenido la suerte de formar parte de un equipo motor dentro de un centro de formación del profesorado de Málaga, también empeñado en buscar el desarrollo de la comunicación oral del alumnado de la enseñanza pública. Y esto me ha dado la posibilidad de dar numerosos cursos de formación dentro de varios centros de profesorado de la provincia donde yo vivo, de Málaga. Dicho todo esto, las opiniones que yo voy a dar aquí ahora son mías personales, como Daniel Quijano, y así me gustaría que se tuvieran en cuenta. Y con su permiso voy a dividir mi intervención en 3 partes, atendiendo a 3 aspectos que, bajo mi punto de vista, deben ser objeto de una profunda revisión y transformación si queremos lograr un cambio real en el sistema educativo andaluz, concretamente, que garantice una formación de calidad del alumnado y que asegure que ese alumnado no abandone el sistema antes de tiempo. Estos 3 aspectos son el currículum, la metodología y el acceso a la función docente. He podido seguir en la sala que esperaba, en la intervención anterior, y se han tratado una serie de aspectos que a ustedes les va a sonar ahora cuando yo los mencione aquí. En cuanto al currículum, bien, el currículum de las etapas de educación primaria y secundaria está sobredimensionado, está dimensionadísimo. Su señoría del Grupo de Ciudadanos, que no la veo aquí ahora mismo, hablaba de que hay que hacer una poda en ese sistema, en ese currículum. Bien, yo estoy de acuerdo. Esta sobredimensión del currículum tiene un doble perjuicio para el alumnado. Por un lado, se repiten contenidos y criterios de evaluación a lo largo de la enseñanza obligatoria una y otra vez. Y esto causa mucha desazón, sobre todo en ese alumnado que es más vulnerable, que tiene menos apoyo, que está menos metido en que tengo que formarme. Y luego, por otro lado, y por culpa del punto anterior, muy relacionado con el anterior, se dedican un tiempo fundamental, sobre todo en la educación primaria, un tiempo fundamental a inculcar un conocimiento abstracto en lugar de trabajar competencias básicas como son lectura comprensiva, cálculo matemático y aprendizaje de lenguas extranjeras. Entonces, sí, ese es uno de los problemas de tener un currículum tan grande, tan sobredimensionado, tan pesado, que quita tiempo para dedicar, en etapas tempranas sobre todo, a desarrollar esos 3 elementos que acabo de mencionar, y volveré sobre ellos. Claro, estos 2 puntos llevan que el alumnado que no tiene, como decía antes, un refuerzo extra en sus hogares, o no tiene en sus casas el apoyo que otros hemos tenido la suerte de tener,
pues se descuelgue pronto de sus compañeros. Y se va creando un agujero, un hueco, que con el paso del tiempo se va convirtiendo en una tierra de nadie muy difícil de salvar. Y aquí estoy refiriéndome a la tan manida atención a la diversidad. Entonces, cuando hablamos de atención a la diversidad, curricularmente hablando, tenemos que, aparte de reducir ese currículum, dividirlo en niveles. Yo en la educación estadounidense tienen, a la misma edad, tienen 3 tipos de clases de matemáticas distintas, donde lo dan 3 profesores distintos. Y además, de primeras, uno entra en la que quiere. Luego, si se da cuenta que no le va bien en una, pues se pasa a otra. De primera, uno puede elegir. Es decir, que no es que te clasifiquen de primeras, tú vales para matemática y tú vas aquí. No, no, no. Tú eliges si quieres entrar. De hecho, el nivel superior, que ellos llaman Advanced Placement, AP, implica que si uno saca buena nota en esas matemáticas avanzadas, ya le sirve para, una vez que entre en una formación profesional o en la universidad, restarle horas de docencia y poder dedicarlas a prácticas. Pues eso es, por poner un ejemplo concreto, ¿no?, que podamos dibujar de lo que estoy hablando al proponer esto, ¿no? Por otro lado, si el alumnado termina la primaria con unas mayores competencias lectoras, matemáticas y lingüísticas, de comunicación oral, presumiblemente afrontará la secundaria con otro espíritu, donde además en la secundaria nos encontramos con un problema añadido, que es el fisiológico y el psíquico. Es decir, hay cambios hormonales, pasamos de ser ya niños a ser ya adolescentes, y entonces eso implica un esfuerzo de comprensión de que esa mente está cambiando y de atención también desde el punto de vista curricular. Hay que tener eso en cuenta también. Por ejemplo, no por dar el Imperio Romano, aquí tiro barro para casa, que es mi especialidad, no por dar el Imperio Romano en primaria y luego repetirlo otra vez en primero de la ESO, que sí, que se ve con más profundidad, de acuerdo, se sale con una mayor comprensión de la cultura romana, que al final es lo que queremos transmitir, y es lo que dice la normativa. La normativa dice que el alumnado debe ser consciente de su herencia cultural grecorromana, pero eso no lo voy a conseguir por a un niño de quinto y sexto de primaria decirle que los emperadores de la dinastía Julio-Claudia fueron tal, y luego repetírselo en primero. Tengo que trabajarlo de otra manera. Mi experiencia me demuestra que no hay que tener conocimientos previos de estos contenidos, pero sí es necesario, por contra, ser capaz, por ejemplo, de entender un pequeño texto sobre el papel de la mujer en la Roma imperial, o leer, interpretar una gráfica matemática del comercio de esclavos en la antigüedad. Y eso se hace dedicándole tiempo a que en edades tempranas consigan mejorar esas competencias, sobre todo en lectoescritura, en comprensión lectora y en matemáticas. Y también idiomas, sin olvidarlo. Por eso es necesario adelgazar los currículos de una manera racional y práctica. No se trata de eliminar porque sí. Esa poda no puede ser al azar. Debemos ser muy meticulosos en ella. En historia de cuarto de la ESO, la historia va desde el siglo XVIII hasta hoy. Hasta hoy. Es decir, teóricamente, con la normativa en la mano, yo debería explicar cómo ha afectado a la economía la COVID en cuarto de la ESO. Ya les digo la realidad, rara vez se puede ver el franquismo, el terrorismo islamista o de ETA, los conflictos contemporáneos, todo eso queda fuera porque no da tiempo material a verlo. Y por tanto, claro, estamos privando a nuestros alumnados de un conocimiento básico. Igual ocurre en la historia de primero y segundo de bachillerato. En este curso, bueno, ya han hablado antes las chicas que han pasado ya o están a punto de pasar por él, de los problemas que le ven, ¿no? Aparte que se quedan muchas lagunas. Siempre la espada de Damocles de la EBAU siempre va a estar ahí, ¿no? Por lo menos por ahora, mientras no cambie la normativa. Esto me lleva a otro punto. Los contenidos están también mal repartidos. Hablando de currículum, de cómo podemos mejorar. Yo aquí, vengo con mis humildes propuestas. Es decir, hay que también racionalizar la distribución de los contenidos. De geografía e historia, por ejemplo, pues en primero de la ESO, con una mente que todavía no está tan preparada para el pensamiento abstracto que implica la comprensión de la historia, del fenómeno histórico, pues vamos a dar ahí los contenidos de geografía, que son mucho más prácticos, se prestan más a hacer otro tipo de docencia en esos niveles y luego meter la abstracción más adelante, que tenemos 4 cursos para ello. Son conceptos como revolución, liberalismo, materialismo, en fin, estrategia, requieren ya de cierto nivel madurativo. Esto lo encontramos en todas las especialidades,
En nuestro centro llevamos unos años de querer cambiar un poco la forma de enseñanza y sobre metodología, y a mí en su momento me llevó a leerme los currículums de casi todas las materias actuales que hay en la ESO. En matemática, el currículum de quinto y sexto de primaria es calcado al de primero y segundo de la ESO. 4 años repitiendo lo mismo. Insisto, en primaria se debe centrar más en conseguir afianzar conocimientos básicos, que entiendan lo que es la suma, que entiendan lo que es la multiplicación. En la matemática, hoy por hoy, es el caballo de batalla del alumnado, por lo menos en la provincia de Málaga, que es lo que yo domino, y entiendo que puede ser extensible al resto de Andalucía. El lengua, igual, es un currículum muy repetitivo, donde hay excesiva teoría y poca práctica. En física y química, les pongo un ejemplo concreto, en tercero de la ESO se repiten, en tecnología, que es una asignatura, y en física y química, que es otra, se repiten los mismos contenidos. Estamos dedicando 2 profesores distintos en 2 horas distintas a explicar lo mismo. Entonces, eso es tiempo que estamos quitándole a otras cosas. En francés ya lo de la racionalidad llega al extremo, ¿no? En francés es obligatoria en primaria, en tercero y quinto, es optativa en los 4 años de secundaria y vuelve a ser obligatoria en primero de bachillerato. Entonces, hace que el nivel sea muy dispar, no solamente entre el alumnado de un centro educativo, entre diferentes centros educativos, hace que el nivel sea muy dispar. Paso al siguiente punto, que les he dicho que le iba a hablar, que es la metodología. Y voy a empezar también, como decía antes, he seguido la intervención, con el debate, ¿no? El debate, preguntaba su señoría del Grupo Ciudadanos que si solamente estaba en segundo de bachillerato. Nosotros en mi centro lo tenemos en tercero de la ESO. Es una asignatura creada ad hoc para darla en tercero de la ESO. Creemos que fomenta unas habilidades que están fuera del currículum, digamos, estándar. Y además es una de las asignaturas más valoradas por los alumnos, en nuestro caso. Y ese debate del que hablamos ya en abstracto, el debate no está en si clase magistral frente a metodologías activas. Es decir, la clase magistral puede ser tan beneficiosa o más como la más novedosa de las metodologías. El debate es cuándo y cómo integrar una u otra metodología. Y ahí es clave la formación del profesorado. El profesorado tiene que estar muy formado para saber cuándo usar una y otra. En mi práctica diaria de los últimos años he constatado que cuanto más activa e integradora es la metodología, más efectivo es el aprendizaje. Actualmente el abanico de metodología es amplísimo, hay muchísimas, pero ojo, lo importante es no lanzarse a la piscina sin saber si hay agua dentro. Es decir, no podemos abrazar una corriente que me diga esta forma de dar clase es magnífica sin que tenga un respaldo de estudios serios detrás. Esto yo lo veo fundamental. Como por ejemplo ha pasado con las inteligencias múltiples de Gartner, cuando el propio Gartner acabó diciendo que lo que él proponía no es ciencia, que era una hipótesis que se le ocurrió a él. Y hay programas de estudios en universidades concretos que están basados en la inteligencia múltiple de Gartner. Entonces yo creo que debemos antes mirar si hay estudios que avalen y amparen lo que yo voy a implementar. Tenemos que estar formados y preparados para determinar eso, ¿no? Yo, personalmente, utilizo metodologías que a ustedes seguro que les suenan, que están muy en boga últimamente, como la clase invertida, Flipped Classroom en inglés, el aprendizaje basado en proyectos, del que han hablado antes, o en juegos, o en problemas y el trabajo cooperativo. Pero eso, bueno, ya digo, me ha llevado años de formación, incluso de ciertos miedos antes de aplicarlos en mi aula, en mi práctica diaria, porque entiendo la responsabilidad que hago al experimentar algo nuevo. Son personas, al final nuestros alumnos son personas, ¿no? Entonces todas estas metodologías cuentan con una ventaja, tienen una ventaja, que son complementarias, como decía antes, es decir, que una no excluye a las demás. De hecho, mi experiencia en los últimos 5 años lo que me dice es que tienen que vertebrarse entre ellas. Hay que integrarlas, van inextricablemente unidas. Decía que hablar de metodología es hablar de formación. Yo como profesor, desde que comencé mi carrera docente, tuve claro que los siguientes 35 años de mi vida laboral no podía estar impartiendo clases magistrales en la ESO y en bachillerato. Primero porque iba a ser tremendamente aburrido y segundo porque entiendo que el que está sentado delante mía no está sentado nada más que con Daniel Quijano, clase de historia a segunda hora de un martes. Luego tiene biología, luego tiene, decir, son 6 horas sentado
más la media hora del recreo, son 6 horas y media en el centro, más ir y volver. Entonces creo que también tenemos que valorar eso y dar una respuesta metodológica a entender que uno tiene que desarrollar su jornada docente y la del alumnado de otra manera. Evidentemente yo vi que tenía que formarme y es lo que hice, formarme permanentemente a través de los centros de formación del profesorado y también de manera autodidacta. Y esta formación yo la he concretado en 4 pilares fundamentales que yo considero que son clave. Uno es incluir estas metodologías activas e integradoras que ayuden a implementar el pensamiento crítico en el alumnado. Un segundo pilar es que estas metodologías tienen que estar sustentadas y avaladas por el uso de herramientas TIC en el día a día del alumnado. Ellos, hablamos siempre de esa natividad digital que tienen, ¿no? Están habituados a eso, tenemos que implementar eso en su día a día. El tercer pilar es la inclusión del juego como elemento facilitador del aprendizaje. Es decir, pero hablo aquí de juegos serios, es decir, que es un concepto que dentro de toda la literatura que hay en cuanto al juego aplicado a la educación o a entornos profesionales de empresas, existe esa terminología. El juego serio es aplicar un juego que exista o bien desarrollado por uno mismo con el objetivo de conseguir un conocimiento concreto. Y yo quiero que aprendan la Revolución Francesa y para eso invento un juego. No es simplemente tenerlos, convertirme en un animador de la clase y que echen la hora jugando sin un fin. Tiene que haber un fin, eso es lo que se llama el serious games en inglés, el juego serio. Ese es el tercer pilar que además, claro, para ellos es muy divertido, porque al final están jugando, pero al mismo tiempo aprendiendo muchas veces sin darse cuenta. Y el cuarto pilar, que es clave para integrar los otros 3, que es el de la mejora en la competencia en la comunicación lingüística. De ahí mi participación personal en proyectos de debate y oratoria a nivel escolar, principalmente. Para poder desarrollar estos pilares, como he dicho, pues hay que recorrer un camino que a veces es arduo, que es el de la formación. Entonces, la formación tiene que ser, desde mi punto de vista, tiene que ser obligatoria para el que quiera dedicarse a esta maravillosa profesión. En relación a esto, pues, múltiples ejemplos, ¿no? Entonces, el alumnado no nace sabiendo y tenemos que saber guiarlos en el proceso de aprendizaje y para eso nosotros mismos tenemos que dominar lo que vamos a hacer, no solamente la materia, el contenido teórico, sino también qué herramientas vamos a usar y qué metodología vamos a implementar. Un cambio metodológico tiene que llevar aparejado, por fuerza de necesidad, un cambio en la evaluación. La evaluación no es calificación, tiene que ser algo más. Hay que incluir nuevos elementos, sobre todo el feedback. El feedback tiene que ser directo y tiene que ser entre el propio alumnado profesor y alumnado familias. Y tiene que ser permanente y continuo. Cuando nos equivocamos necesitamos que nos digan dónde lo hemos hecho, cómo puedo conseguir mejoras, qué elementos debo tener en cuenta para conseguir esas mejoras y cómo ponerlas en juego de nuevo para que se vea que esa mejora es efectiva, ¿no? Ese feedback ha de ser además continuo y progresivo, atendiendo a la realidad de cada alumno y de cada alumna. Ambos, currículum y metodología, van hermanados con otra palabra que aparece en toda la legislación educativa vigente pero que no se practica, que es la interdisciplinariedad. Su señoría del grupo parlamentario de Adelante Andalucía hablaba antes de crear esos ámbitos, ¿no?, en la anterior comparecencia. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que tirar por ahí, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en que haya una auténtica conexión interdisciplinar. Tenemos que unir de verdad los contenidos. Si yo quiero poner en un mismo ámbito la lengua con la literatura, con la enseñanza del inglés y con la geografía y la historia, por poner un ejemplo en un sitio concreto, yo necesito que haya una posibilidad de aunar criterios de evaluación, de llegar a un acuerdo de contenidos mínimos, de trabajar en equipo, porque el profesorado no puede decir que hay que trabajar en equipo al alumnado y él mismo no ser capaz de hacerlo. Y ahí me incluyo, es decir, quiero decir que yo soy un firme defensor del trabajo en equipo, pero admito también que muchas veces nos cuesta, y cuanto más adultos somos, más nos cuesta el brazo a torcer, ¿no? Entonces, es fundamental la interdisciplinaridad real. Cualquier reforma educativa tiene que hacer un esfuerzo por llevar a la práctica lo que se dice en la letra. Es decir, el saber no está en compartimentos estancos, ¿no?, de matemáticas, tecnología, historia del arte, está unido.
y entonces es algo que es global. Solo de esta manera puede el alumnado percibir que la escuela está conectada a la realidad. Es la única forma que podemos hacerlo, que también la escuela es global y es integradora. Todo lo demás es convertir los centros educativos en burbujas, ahora que está de moda esta palabra, cuando la escuela debería ser la auténtica palestra en el sentido griego del término, es decir, el sitio al que el alumnado va a prepararse para lo que le espera afuera. Eso debería ser. Y con esta idea puedo enlazar con el tercer punto que he anunciado, que me tocaría en mi intervención, que es el acceso a la función docente. En mi doble perspectiva de docente y de formador de futuros docentes, yo aquí voy a incluir varios aspectos, ¿no? Primero, el año de prácticas, una vez que apruebas la oposición, no puede ser un mero trámite. Yo cuando en mi año de práctica entraron a verme una vez en un curso completo, como lo hacía en mi clase, y además me avisaban que iban a venir. Puedo decirles que en Estados Unidos, un año que estuve, me entraron a ver 3 veces y sin avisar. Entonces, tenemos que estar preparados para eso y tenemos que tener una revisión continua de nuestra labor, porque, bueno, a veces podemos relajarnos, a todos nos pasa que nos relajamos a veces. Entonces, tenemos que tener una evaluación continua. Los temarios están desactualizadísimos, el de secundaria del año 93, el de primaria de 2006. Además que no hay un temario oficial, hay títulos de temas. Lo que lleva a que los criterios de calificación de esos temas sean casi por tribunal, ¿no? Hace falta una revisión completa. Mi especialidad se quedan contenidos fuera, que luego hacen falta verlo en secundaria y bachillerato. El examen de teoría necesita unificar criterios, necesita poner otro tipo de examen. Se me ocurre, por ejemplo, exámenes de respuesta múltiple, que también permite ver el conocimiento de una persona y no es tan subjetivo de corregir. El sistema de acceso debe incluir test psicotécnicos, como hacen en otras ramas en la policía, en la Guardia Civil, en bomberos. El sistema de acceso debe incluir razonamiento abstracto, verbal y numérico. Y ya digo, esto hay que reforzarlo en la etapa primera, en la primaria. Hay que quitar peso a la memorización, dar más peso a la demostración, a demostrar poseer habilidades para, como decía antes, el trabajo en equipo, el diálogo, adaptarme a los cambios, etcétera. Más en consonancia con el sistema de acceso a las oposiciones de funcionariado que hay, por ejemplo, en la Unión Europea. En la Unión Europea no se memoriza para conseguir un puesto de funcionario que tiene 50.000 euros brutos al año de remuneración. De hecho, lo que se pide es lo que se habla mucho ahora de soft skills, ¿no? Habilidades blandas, ¿no? ¿Sabe usted llegar a un acuerdo con el de enfrente? ¿Tiene dominio de las lenguas? ¿Sabe hacer un resumen de este documento tan complejo que tenemos que hacer porque hay que presentarlo a la opinión pública? Eso es lo que tenemos que incidir. Y luego que los temarios tienen que estar conectados también con las asignaturas que luego va a ver el profesor, que a veces están muy fuera, ¿no? Yo soy de la opinión de que el profesor, cuanto más domine su materia, también mejor puede enseñarla, ¿no? Porque puede resumir mejor cosas y puede sacar cosas concretas de ella que uno que no lo domine tanto. Por eso también la especialización creo que es importante. Sin embargo, creo que el examen escrito debe ir unido de un examen, sea como sea, ese examen escrito debe ir unido de una prueba oral, de una prueba que demuestre habilidades comunicativas. Y este nuevo tipo de examen debe integrar también elementos teóricos con prácticos y con la didáctica. Y la formación pedagógica y didáctica del profesor tiene que venir ya casi desde el último curso de universidad. Yo no digo que uno sepa que va a ser profesor cuando acabe la carrera. Yo mismo me di cuenta que esta era mi profesión, que este era mi camino, ya muy avanzado. Pero sí hay que facilitar esas herramientas para que la gente pueda encontrarlo. Y eso creo que se debe hacer ya en los últimos años de universidad. Y luego también, por último, el acceso, sobre todo en las ramas iniciales, en primaria, hay que buscar a los mejores expedientes. Necesitamos a los mejores en primaria. Un alumno que entra en el grado de primaria con un 5 de nota media es un alumno que ha luchado mucho para aprobar bachillerato. Entonces, yo necesito que quiera entrar a primaria otro tipo el alumnado que tiene un 7, un 8. Yo quiero que Reyes, que ha estado aquí antes hablando, quiera entrar a primaria. Y eso tenemos que fomentarlo, pues, no sé cómo. Por un lado, por ejemplo, pues podríamos hacerlo dando unas mejores condiciones laborales al que luego se va a dedicar a ser profesor. Por ejemplo, es un atractivo. También, porque no seamos claros, ¿no? Alguien de 18 años también está buscando conseguir un puesto de trabajo que le dé estabilidad y poder formar una familia y poder emanciparse. Que por supuesto hay casos excepcionales, lo que estoy diciendo,
pero que, bueno, la realidad, la norma no es, ¿no? Y luego la formación debería ser obligatoria. Y para terminar, lo que es obvio es que esta es una profesión de docentes, de profesionales mejor preparados, va a redundar en mejora en el alumnado. Es decir, va a contribuir a que la sociedad vea al maestro, al profesor como alguien que merece respeto y no como la persona que cuida a sus hijos mientras yo estoy en el trabajo. Tenemos que luchar para desterrar el aforismo ese de que tal o cual alumno pasó por el sistema educativo, pero el sistema educativo no pasó por él. Es decir, el alumnado tiene que ser parte del sistema educativo, no transitar por él. Muchísimas gracias por permitirme expresarme aquí libremente, por escucharme, y quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que tengan por mi parte. Gracias, señor Quijano. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Piñero. Muchas gracias a usted, señor Quijano, porque la exposición que ha hecho es muy... Yo estoy aprendiendo. Bueno, al no dedicarme al mundo de la educación, como algunos de mis compañeros, pues todo me parece que hay que cambiar muchas cosas en Andalucía para tener una buena educación, y entonces, como digo, estoy asimilándolo todo. Yo, por lo que todo ha contado, y ya se ha hablado aquí anteriormente de algunos temas, creo que el principal problema está en la educación que se da a los profesores. O sea, en cómo está encaminada la carrera de docencia, y quizás también el examen, el acceso a la función pública, porque claro, de lo que ellos aprenden es lo que luego van a dar a los alumnos. Entonces, sería lógico, pienso, que fuera en la carrera de magisterio donde todas estas innovaciones que se tienen, por supuesto, que sustentar sobre una base científica, se deberían estudiar, implementar, trabajar para que empezara un cambio real en la forma de educar al alumnado. Como hemos dicho antes, ellos están dispuestos. Y es cierto que el juego, yo recuerdo incluso desde mi época entonces era la básica, que cuando aquellas asignaturas en las que nos metían un juego, tenía muchísimo más interés para todas nosotras. Entonces, estudiabas mejor, estabas ya preparada por lo que te iban a preguntar, hay una motivación. Bueno, y luego una pregunta que quería hacerle, porque no quiero extenderme mucho, porque ya sé repetir un poco todo, es qué opina sobre los libros de texto. Porque antes ha hablado de la dificultad de no terminar los temarios, y volviendo otra vez a mi época, tampoco los terminábamos nosotros. Esto es una constante. Pero es que cuando yo he visto algún libro de mis hijos, es larguísimo. O sea, una serie de conocimientos que sí, que están muy bien, pero a lo mejor para abundar un poco en el tema, ¿no? Y bueno, hablar sobre esto, sobre los libros de texto, y sobre algunos contenidos que muchas veces tienen se crean unas licencias por parte de las editoriales que no están demostradas. Y vemos ahí, pues, alguna apreciación, decir, bueno, ¿y esto dónde ha salido? ¿Qué científico tiene? Entonces, a ver cómo ve todo esto. Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. Señor García, portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por acudir al grupo de trabajo y muchas gracias por los planteamientos, que son muy interesantes y me pareció imprescindible, la verdad. Creo que el planteamiento que hace sobre el currículum, además sustentado con ejemplos muy significativos sobre esas incoherencias que tiene nuestro currículum, es uno de los aspectos que tenemos que replantear. También estamos hablando mucho, y era una de las cosas que nosotros queríamos cuando diseñamos un poco la idea de qué queríamos abordar en el grupo de trabajo, es sobre las metodologías, pero ha planteado un elemento central, y es la importancia de que las metodologías estén sustentadas científicamente. Muchas veces en educación, quizás por el carácter de ciencia social que tiene la educación, hablamos con poco rigor científico algunas veces. Yo el primero, no todos, ¿no? Y me parece que la reflexión que hace sobre que las metodologías estén sustentadas científicamente me parece súper interesante.
Me preocupa, y me gustaría también saber su opinión, porque lo ha deslizado y lo comparto, la distancia que existe muchas veces entre lo que dice la norma y la práctica educativa. Muchos de los aspectos que estamos diciendo son reflexiones que a lo mejor ya están recogidas en la norma a todos los niveles y después no se hace. ¿Por qué? ¿En qué estamos fallando para que eso no se lleve a cabo? Me ha parecido muy interesante el planteamiento que hace sobre la necesidad de un trabajo interdisciplinar y lanzo una pregunta un poco así por lanzar ideas, ¿vale? ¿Cree que la organización de los institutos por departamentos didácticos dificulta esa interdisciplinariedad? ¿Deberíamos ir hacia una organización por ciclos, por ejemplo, como en primaria? Como idea, no es una reflexión que yo tenga decidido, es como ¿qué piensa usted? Y después, sobre el acceso a la función docente, más allá de que los temarios estén desactualizadísimos, de que haya un temario que es un índice de temas, no es un temario, es un índice de temas, con títulos que ya están, bueno, que tienen 30 años, casi 30 años. Se recuerda que es necesario guardar esto la distancia sale cada cierto tiempo. El uso obligatorio de mascarillas en el interior del edificio, mantener la higiene de manos con frecuencia y evitar el contacto físico en los saludos. Gracias. Bien, bueno, pues como decía, en el acceso a la función docente, más allá de unos temarios muy desactualizados, yo creo que para los docentes es casi el único trabajo del mundo donde para la selección del personal se evalúan unas competencias que no tienen nada que ver con las competencias que tiene que desarrollar el trabajador. Al final, básicamente, es la competencia memorística y, bueno, pues después hay un segundo examen que sí se puede valorar más otro tipo de competencias, pero el primer filtro es la competencia puramente memorística de temarios que nada tienen que ver con el temario escolar. Entonces, creo que es una de las cosas más urgentes, que saquemos reflexiones sobre cómo hay que cambiar el acceso a la selección del profesorado, y me parece interesante ver introducir cosas que a lo mejor no habíamos pensado, que si un test psicotécnico, que si otro tipo de habilidades, que si otro tipo... Bueno, por lo mejor deberíamos darle vuelta a algo de eso. Así que nada, muchas gracias. Gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Amigo. Buenas, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Quijano. Muchísimas gracias por sus aportaciones, porque creemos, desde nuestro Grupo Ciudadanos, creemos que las aportaciones han sido muy constructivas y desde el punto de vista novedoso de los docentes, ¿no? Porque no es normal ver a un docente que se preocupe tanto por la novedad y por integrar en las aulas todos los métodos novedosos. Repasando un poco toda su intervención, yo lo que detecto o lo que veo es que aboga por una enseñanza individualizada de los alumnos, es decir, que cada niño tiene una capacidad y habría que adaptar esa formación a ese niño, porque ya cuando ha dicho lo del tema, que me ha parecido muy interesante, lo de 3 tipos de matemáticas y que cada uno vaya evolucionando dependiendo de su... porque siempre se ha dicho que los niños tienen diferentes niveles madurativos, entonces pues dependiendo del nivel de maduración pues pueden acogerse a unas matemáticas, a otras o incluso evolucionar, ¿no? Después también, reflejado en el mismo tema, había el tema que ha dicho lo de la evaluación, ¿no? El feedback directo del alumno, profesor y familia y alumno-familia. Además, atendiendo a la realidad de cada alumno, porque es verdad que las familias también aportan problemáticas a esa enseñanza que nosotros queremos o a ese aprendizaje que queremos que sea el mejor para los alumnos. Eso en cuanto al tema de la enseñanza individualizada. Y otra de las cosas que también se ve en su exposición es la desmotivación de los alumnos. Al tener tanto contenido repetitivo, desmotivan muchísimo al alumno. Y yo creo que ahí está la clave por la que nosotros tenemos que luchar, por esa motivación, porque el alumno, porque yo no sé... sus señorías lo que han escuchado, pero yo tengo 2 hijas ya fuera de
de la educación, ¿no?, del proceso educativo, pero yo la escuchaba: mamá, es que me aburro en clase, mamá, es que eso era constante. Y esa desmotivación hace que haya fracaso escolar, hace que los niños vayan con desgana, hacen que haya malas notas, porque no quieren aprender más, no quieren aprender más. Y también me ha llamado mucho la atención el tema de lo que ha comentado de física y química y tecnología, que sea lo mismo en el mismo curso. Entiendo, que eso me gustaría que me lo aclarara, que la tecnología sería la práctica, ¿no?, y la física y química la teoría. Quiero entender que es así, porque si no sí que sería un error bastante garrafal del sistema. Otra de las cosas que sí le quería preguntar era el tema del debate. Usted ha dicho que el debate en su centro lo integran en el tercero de la ESO. Yo le pregunto, ¿el debate se podría hacer o enseñar desde primaria, por ejemplo, las nociones más básicas, para que sea una enseñanza transversal durante todo el recorrido del sistema educativo? Porque creo que es fundamental. Las anteriores comparecientes nos han dicho, han cambiado su vida. A lo mejor, si aprendiésemos a debatir, muchos de los problemas que ahora mismo hay en la sociedad y esa irascibilidad cambiarían. Y después, por ejemplo, otra de las cosas también, la formación permanente del profesorado, creo que es fundamental. Y totalmente asumo y apoyo que sea obligatoria. Pero no solo la formación del profesorado sea obligatoria por ser obligatoria, sino porque verdaderamente, porque la misma desmotivación que hay en los alumnos lo hay en los profesores. Y creo que la formación no es a ver qué curso cojo para coger puntos, no. Verdaderamente tiene que ser directa y tiene que ser que influya en la docencia. Y ya terminando, por el tema de la función docente, lo del año de práctica que no se puede consentir, que en un año de prácticas, porque normalmente cuando se aprueban unas oposiciones no tienes ni idea, porque no sales con esa experiencia, y que te dejen de la mano, perdón de Dios, ahí sin saber ni siquiera cómo vas a estar con unos alumnos que tú tienes la responsabilidad, y que ni siquiera vayan a verte los inspectores, me parece bastante incongruente. Y la revisión continua de la función docente, eso es fundamental, porque se pasan por muchas cosas en la vida como para que, te puedan afectar, y tú tienes que hacer una revisión continua de tu trabajo. Creo que todos estamos siempre en una revisión, ¿no?, cada uno de nosotros. Y ya por último, que también me parece, ya para no extender más, el tesis técnico también me parece muy acertado, y la vocación. Pero quisiera hacer una pregunta, y es, ¿qué opina sobre el MIR después de la carrera? Muchísimas gracias. Gracias, señor Hormigo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ruiz. Gracias, señor presidente, y muchas gracias al señor Quijano por sus aportaciones, por la buena disposición al venir aquí a este Parlamento a aportar desde su experiencia, que como vemos es amplia. Yo creo que si nos estamos dando cuenta esta mañana de algo en este grupo de trabajo, es que no podemos afrontar un cambio de sistema educativo sin haber escuchado mucho más al profesorado y al alumnado. O sea, es que sería un error, uno más, de los que se cometen y los que lleva cometiendo pues nuestro sistema educativo desde las instancias políticas, desde el principio de nuestra democracia. O sea que creo que es muy ilustrativa la intervención que hemos tenido aquí esta mañana, por el compareciente actual. El currículum está sobredimensionado y además está mal organizado. No se trata de repetir curso tras curso, está claro. La metodología, no se trata de llegar a las nuevas metodologías salvando el mundo, sino que hay que saber qué metodología para cada momento, y para eso hay que formar al profesorado. Completamente de acuerdo con cómo lo ha planteado el compareciente. Y, bueno, pues ese acceso a la función docente, que como planteaba y apuntaba también el compañero de Adelante Andalucía, no tiene mucho sentido evaluar unas competencias que luego no se van a ejercer en el puesto de trabajo.
yo me sumo a esa pregunta del compañero Adelante Andalucía. ¿Cómo vemos esa distancia, ¿no?, entre lo que la norma dice y lo que luego se hace en clase? Pues es verdad que estamos hartos de ver que hay que evaluar por competencias, sí, pero luego la realidad no es así. La realidad no es así. Entonces, ¿cómo salvar esa distancia entre lo que dice la norma y lo que luego aterrizamos en las aulas? Muy importante, porque si no, por mucho que cambiemos la norma, si no establecemos una conexión en lo que luego se va a hacer realmente, da igual que se establezca y se cambie la norma. Ya se hizo, pero no, eso no ha aterrizado. O sea, ¿con qué medios hay que dotar al sistema educativo y a los centros y a los docentes para que todo eso se pueda realizar y llevar a la práctica? ¿Y qué dificultades se encuentra un profesor que quiere implementar nuevas metodologías en su práctica docente diaria? ¿Qué dificultades les pone el sistema? ¿Qué habría que liberar del sistema? ¿Qué trabas nos encontramos y podemos plantear de otra manera? Porque van a pasar por aquí pues distintos docentes con experiencias diferentes que quieren hacer cosas que se salen muchas veces de lo que la norma marca. Hay dificultades en ese sentido. Hay en ese sentido que trabajar más la autonomía de los centros, de los equipos docentes, de los claustros, de los docentes en las aulas. ¿Por dónde tienen que ir los tiros en este sentido? Y luego, una última pregunta, porque ya van unas cuantas: ¿cómo mejorar la formación del profesorado? ¿Cómo mejoramos eso? Porque es verdad que ha apuntado la idea de hacerla obligatoria. No sé si habría que hacer un itinerario, dejarlo, no sé, ver cómo mejorar y también cómo organizar para mejorar, ¿no? Bien, y yo pues simplemente agradecer de nuevo las aportaciones, y surgen pues unas cuantas preguntas porque, bueno, al hilo de la interesante exposición, pues creo que se pueden desarrollar estos puntos. Y gracias, presidente. Gracias, señor Ruiz. Señor Quijano tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser muy conciso, porque son muchas preguntas y sé que el tiempo es limitado. Respecto al grupo parlamentario Vox, que preguntaba esta formación del profesorado, o apuntaba, ¿no?, sobre la formación importante del profesorado, que tiene que ser clave. Yo creo que hay que relacionar más lo que se hace en la universidad, en los grados de formación de maestros, de educación de maestros, con los centros educativos. Es decir, ese alumnado de una universidad tiene que salir ya de ahí sabiendo cómo funciona un centro educativo, pero no cómo funciona en el papel, no con la ley, sino habiendo estado allí, habiendo hecho prácticas allí, que existe, el practicum existe, pero necesitamos que la práctica sea real, de trabajo con el alumnado, de tener cierta incluso autonomía y libertad para desarrollar lo que están aprendiendo en las aulas, y también que nos enseñen en las universidades metodologías que han demostrado su fracaso hace muchísimo tiempo. Y luego me preguntaba en cuanto a libros de texto. Yo no uso libros de texto desde hace ya este va a ser mi 7º año que no uso libros de texto en mis aulas. Mis alumnos los reciben, en Andalucía gratuito, los reciben el primer día del curso, y les digo, guardadlo muy bien en un sitio donde sepáis dónde está, porque no lo vais a volver a ver hasta junio, que no se pierda. Y entonces en junio me lo vuelven a entregar. Porque al final el libro de texto es una herramienta. Yo no digo que no sirva, pero es una herramienta más. Lo que tiene que enseñar un docente es lo que está en la normativa. Son esos criterios de evaluación que están en la normativa. Y usted decía, claro, es que ciertas editoriales pues dicen cosas que eso no tiene ningún respaldo. Claro, al final la editorial hace su versión de la normativa, pero tiene que coger como base la normativa. Yo me he dado cuenta que, claro, que el libro a mí me limitaba. A mí me limitaba muchísimo el libro de texto, porque había cosas que porque esto no tiene ningún sentido, ningún recorrido, o que esto yo no creo que es que directamente no está. Hay muchos libros que tienen cosas que no están en la normativa. Y lo primero que tiene que saber un profesor es que tiene que irse a la normativa vigente y ver qué es lo que tiene que dar. Entonces, ya digo, yo lo veo una herramienta, el que quiera usarla le va a servir, pero ya digo, una herramienta más. No puede ser el fin, tiene que ser un medio que te pueda ayudar. Me decía también sus señorías de Adelante Andalucía, decía que por qué esa diferencia entre la norma, lo que dice la norma, y la realidad, ¿no? Pues bueno, por dos cosas. Primero, porque al final quien da clases es un ser humano y también hace su interpretación de la norma, y existe lo que se llama libertad de cátedra, ¿no? Eso está, por un lado, no podemos dejarlo. Y por otro lado también está la inercia que tiene un sistema que lleva
decenios acostumbrados a trabajar de una manera. Y eso cuesta mucho cambiarlo. Hablamos de que en Andalucía el monstruo educativo son 100.000, 100 y pico mil profesores, 3 millones de alumnos, entonces un corpus legislativo amplio, y eso es complicado, ¿no? También falta concretar ciertas cosas de la normativa, pero sobre todo es que la de ahora actual ya dice que debes usar como docente las nuevas metodologías. Entonces, falta que nos pongamos a hacerlo, pero ya lo dice la normativa. Pero yo creo que se debe a esas dos razones que le doy. Luego, ¿se puede organizar los departamentos didácticos? ¿Habría que reorganizarlos y tal? Yo creo que no, yo creo que hace falta una buena comunicación entre los trabajadores de la enseñanza para llegar a acuerdos de que si es de una real, auténtica interdisciplinariedad y de qué tenemos que dar aquí, qué doy yo, qué das tú, este proyecto lo vamos a hacer entre 2, entre 3, pero que simplemente trabajando juntos, codo a codo, se puede conseguir, que no haría falta esa reorganización. Sigo con su señoría del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que hablaba de la desmotivación. Está claro, tanta repetición desmotiva al que no está previamente motivado, eso, y usted mismo acaba de decir que lo ha visto en su casa, respecto a que confirmara. Lo de tercero de la ESO, Física, Química, Tecnología, se lo confirmo, se da en teoría en las dos clases, concretamente el magnetismo. Se lo digo, es que concretamente magnetismo. Luego, preguntaba sobre el debate, si se puede empezar antes. Yo, por mor de ser más ágil en mi discurso, he dicho debate. Cuando hablo de debate hay que hablar también de oratoria, retórica, todo lo que implica la mejora de la comunicación oral. Es decir, ¿se puede en primaria meter debate? Yo les diría que en los últimos cursos, que antes vamos a empezar por meter técnicas oratorias y retóricas más básicas. Es decir, como todo en la vida, ¿no? Yo antes sería incoherente que ya dijese que hay que meter el debate, que es el último escalón en la comunicación oral a canal público, si ya te he estado defendiendo que había que mejorar simplemente la lectoescritura, comprensión lectora y la competencia matemática, ¿no? En prejuicio de otras cosas. Por tanto, sí se puede meter, no el debate como tal, pero sí técnica oratoria y retórica, por supuesto. De hecho, la fundación de la que formo parte, Fundación Cánovas en Málaga, damos clases a grupos en extraescolares, en grupos de primaria. Pero claro, no debaten como tal, como se ve más adelante en bachillerato, en secundaria, pero sí hacen otros concursos de discursos, ese tipo de cosas. También me preguntaba la formación obligatoria y si deberíamos, sobre el MIR, sobre el MIR. ¿Cómo veo? La verdad es que, aquí les soy honesto, si existe, yo no la he visto una concreción blanco sobre negro de cómo sería ese MIR. Sí estoy de acuerdo en que tiene que haber una prueba selectiva distinta a la que tenemos ahora mismo, totalmente de acuerdo. Y que no vamos a encontrar la prueba perfecta, eso también seguro. Pero si se refiere a tipo MIR, pensando en medicina, en que una vez que hacen ese examen general, también hacen para ver qué especialidad les va mejor, o intentar ver qué especialidad te va a ir a ti mejor, o de qué puede ser tu profe mejor. Sí, creo que se podría implementar. Si se hace en medicina, porque trabajamos con la salud y con la vida de la gente, porque no se puede hacer en la formación emocional y académica de la gente. Creo que sí. Y luego, por último, su señoría del Grupo Parlamentario Popular hablaba de las dificultades que había para implementar esas metodologías, ¿no? Pues yo le digo, como respondía antes a Adelante Andalucía, la falta de concreción, la inercia del sistema. Cuesta mucho parar esta máquina que está en marcha. Otra, los recursos. Hace falta recursos. Y aquí lo digo claramente, hace falta recursos económicos. Falta material. La normativa es amplia, permite ya hacer todo este tipo de cosas, pero necesita concreción en ciertos aspectos. Si vamos a hacer obligatoria la formación, pues a lo mejor también hay que desarrollar más aspectos de normativa que están ahí, pero que no están sin desarrollar. Y luego también la autonomía de los centros es real. Es real sobre el papel, pero sí necesitamos que haya una auténtica autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, pero de verdad. Que el centro sea mucho más autónomo. Insisto que esta es mi opinión, después de 6 años como miembro también del equipo directivo. Y por último, ¿cómo se mejora la formación del profesorado? Pues, por un lado, habría que hacer un esfuerzo por implementar planes de formación y cursos que tuvieran una aplicación práctica. No hacer una inmensa mayoría de cursos que cuando uno llega a recibirlo
un miércoles a las 4 de la tarde, después de haber estado toda la mañana dando clase, tenga a otro profesor que le va a dar 3 horas de teoría sin práctica. Necesitamos que sean cursos prácticos. Creo que esa es lo más idóneo, porque me tienes que decir cómo aplicar esa metodología. A lo mejor yo no tengo idea y necesito que me orientes. Para eso hace falta contactar con los mejores de cada campo, claro, en ese momento. Creo que no me he dejado ninguna pregunta y si es así, pues les pido disculpas y vuelvo a reiterar mi gracia, mi agradecimiento por haber podido estar aquí sentado hoy dando mi perspectiva. Muy bien, pues muchas gracias por comparecer, muchas gracias por sus aportaciones que sin duda pues serán tenidas en cuenta por este grupo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.